Dios del universo, Señor de la creación, grita en tu gloria. Buen día, mis hermanos, les habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero enviarles al libro de hablarle un tema referente sobre el bautismo, en el que el bautismo va relacionado a una comunión con Yeshua, con el Señor Jesús, y nos dice acerca del bautismo, nos da la definición en cuanto al bautismo. Dice así: el bautismo cristiano es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y señorío. En el Antiguo Testamento no nos da a conocer acerca del bautismo, porque solamente nos describe el bautismo a partir de aquel que dio a luz Elizabeth y el profeta Zacarías, en el que un ángel, el ángel Miguel, se le había aparecido a Zacarías, quien era de la tribu de los levitas, dándole a conocer que de su simiente nacería un profeta, que este profeta daría a conocer al pueblo, a las ovejas descarriadas de Israel, acerca de aquel que no sería ni siquiera él o ninguno de desatar el calzado de sus pies. Y esto es que nos da a conocer en el libro de Mateos, Lucas, Marcos y Juan, que había un linaje de 14 generaciones desde David, el rey David, el segundo rey al trono de Israel, hasta José, quien José era descendencia 14 generaciones hasta David, quien sería esposo de María, quien daría luz a José, quien daría luz a Jesús. ¿Qué nos dice acerca del bautismo de Juan? Juan nos dice: el bautismo de Juan tenía lugar en el Jordán, hacia donde las multitudes salían. Lo nombra en el verso de Marcos 1, de 4 al 5, y es mencionado una y otra vez como bautismo de arrepentimiento. Lo que así se bautizaban debían dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan, al momento que él bautizaba, él solamente bautizaba en aguas para abrir el camino de aquel que no sería él ni él mismo de desatar el calzado de sus pies. Esto era aquel de quien nacería desde David 14 generaciones después hasta José, quien sería esposo de María, quien daría por medio de la unión de José y María, quien daría desde el esposo de María, quien concedería del Espíritu Santo a Yoshua. ¿Qué nos dice acerca del bautismo? Ellos confesaban sus pecados y exhortaban al pueblo a que creyeran a aquel que vendría tras él, el Cristo Jesús, de quien dio el mismo testimonio. ¿Qué nos dice acerca de el libro de Mateo 21-25, en que nos da a conocer sobre el verso bíblico? Dice Mateo 21-23: cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús le contestó: yo también les haré una pregunta.
y si me la responde, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían, si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. En el verso 26, pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondió a Jesús, no sabemos. Él les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ya nos da a conocer el verso de Mateo 21, 25, en el que si el bautismo que predicaba el profeta Juan, el Bautista, venía de parte de Dios o de parte de los hombres. En el momento del ejemplo del verso bíblico en que los principales escribas colocaron a prueba al Señor Jesús, argumentándole de que quién provenía el bautismo. Y esto por no querer darle la razón a Josué, queriéndole decir de que el bautismo provenía de parte de Dios, esto para abrir campo a aquel que no seríamos nosotros ni dignos de desatar el calzado de nuestros pies. Y al momento de que la unión entre de las 14 generaciones que nos da a conocer el libro de Mateo, desde David hasta José, en el que fue esposo de María, quien María concibió por medio del Espíritu Santo a Josué, a Jesús, quien al momento de nacer, en que los 3 sabios del oriente llegaron hasta aquel pesebre, en aquel hostal humilde en la región de Jerusalén, en Belén, y cuando estos llegaron vieron aquel que se le había aparecido anteriormente un sueño, dándole a conocer que este sería no solamente el rey de Israel, sino el que daría la libertad a todos los hombres. Cuando, ¿qué nos dice en el verso de Hechos capítulo 2, verso 14, nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Oro. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te doy por este día. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús, amén. Nos dice en el libro de Hechos, capítulo verso 15, continuamos, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En el caso del bautismo, en la que nos da a conocer el Señor que viene de parte de Dios y que era necesario que esto lo hiciéramos nosotros para que el Señor, en lo que nos da a conocer en el libro de Hechos 2, derramara de su espíritu sobre toda carne, en el que los sueños verán a los ancianos y las visiones a los jóvenes. Verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor. Juan
no daba ninguna clase de señal, pero se sabía que el bautismo y lo que decía Juan era cierto. Todos creían en el momento de que Juan en el, en el momento de que Juan bautizaba en aguas, esto lo hacía para dar a conocer al pueblo de Israel aquel que vendría después de él, que él no sería digno, ni ninguno de nosotros, de desatar siquiera el calzado de sus pies. Al momento de que Juan bautizaba en agua, y cuando vino el día de Pentecostés, que nos dice en el libro de Hechos 2, en el que dice la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esta fue la forma como se presentó inicialmente el Espíritu, por lo cual nos dice en el discurso de Pedro, en el que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó en el verso 14, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. Verso 20, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23, a esto entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Verso 24, al cual Dios levantó, sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, ¿qué nos da a conocer a David? Que David, a partir del linaje de David, 14 generaciones después, hasta José, quien estuvo por esposa a María, quien concibió del Espíritu Santo a Yoshú, por lo cual al momento de su expiación descendió sobre nosotros el Espíritu Santo. Verso 25, porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí nos da a conocer el discurso en el que Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, en el que estaban todos juntos unánimes, en el verso de Hechos 2, en el recibimiento que llaman el Pentecostés, que Pentecostés se aduce y a 50 días después de la Pascua. La Pascua es en el que se les da la promesa a Abraham de que de su simiente nacería Israel.
y que a partir de Israel, a partir de aquel que vendía Isaac, Jacob, Israel, quien después cambió por nombre Jacob, el Señor cambió por nombre a Israel, quien descendieron las 12 tribus. ¿De qué? Del linaje de David, que a partir de David, que nos da a conocer 14 generaciones, hasta José, quien tuvo por esposo a María, y María, quien concibió por el espíritu de Adonai. En los posteriores días, que nos dice que a través de que se hace necesario el bautismo para que en aquellos días los jóvenes profeticen, los ancianos vean visiones, y como al momento de que en el discurso de Pedro aduce de que bautícese cada uno de nosotros para perdón de pecados y para el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que la persona que desee recibir conmeneblemente el Espíritu Santo tenga un bautismo, inicialmente como bautizaba Juan, en aguas. Luego que sea bautizado en aguas, da a conocer que el Señor derramará de su Espíritu, y esto es el bautismo de Yoshua, en el que derrama esa lengua de fuego sobre la persona, y ésta profetiza y da sueños y visiones, que nos da a conocer en el verso 17:2: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Así tal cual como decía en el verso del capítulo 21, en el capítulo 21, verso 25, que de quién provenía entonces el bautismo. Entonces, en el caso de que aquellas personas, escribas que estaban doctos, que estaban en contra de lo que enseñaba Yoshua, en el que había concebido María a través del espíritu de Adonai, que nos daba a conocer que sería no solamente el rey de Israel, sino también aquel que daría salvación a los hombres. Por eso nos da a conocer que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Simplemente debemos colocar nuestra mirada en aquel que hizo la expiación por nosotros, en Yoshua, para que todo aquel que en él crea, para que sobre nosotros venga y se derrame el espíritu, se derrame de mi espíritu, el espíritu de Adonai, del Señor, y profetizarán. Entonces, ¿qué nos promete el Señor después de esto? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel, solamente que después de que esto ocurra, solamente todos aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Qué nos da a conocer en el libro de Génesis acerca de que quién es el Señor? Nos da a conocer que el Señor es Jehová. En el libro de Deuteronomio nos da a conocer como Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Inicialmente se presenta en Abraham, en el que Abraham, siendo siervo, no levantándose a ídolos del Medio Oriente, en el que en ese entonces los custodios malos, los vigilantes malos enseñaban acerca de la entrega de los hijos, la quema de los hijos a los demonios, y esto desagradaba tal al pueblo que el Señor tuvo que presentarse en gran manera inicialmente a través de Abraham, conveniendo con él para que de su linaje todo el pueblo de Israel creyera que era él el Dios de Israel, y a partir la luz de las naciones. Padre, tu palabra dice, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este día, porque sabemos cuál es el bautismo. Queremos recibir ese bautismo en el cual nos dice que en los posteriores días los jóvenes soñarán visiones y los ancianos al igual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos por este día. Tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad, mas buscamos primeramente tu reino, tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En Cristo Jesús, amén y amén.